Buenas noches, bienvenidos a Evoluciente, un viaje hacia tu interior e iniciando el año. E iniciando el año con un tema pues que va ad hoc, que es cierre de ciclos y más que cierre, el inicio, ¿no? El inicio de nuevos proyectos, de nuevas cosas. Y bueno, en sí vamos a hablar del umbral, de lo que es la alquimia del cierre y el despertar interior. Obviamente que esto lleva con lo de el cierre de ciclos y pues bueno, no, aquí nos damos cuenta de que la Tierra normalmente está acelerando su vibración y nuestros ciclos también. Todos esos cierres se están comportando de una manera muy rápida debido a que de repente vemos ciertas características, ¿no? El lado mágico del no va más. Se acabó, voy a tomar una decisión, voy a terminar con ese empleo, voy a empezar a hacer ejercicio, termino esta relación. Ese tipo de emociones camaleónicas, ¿no? Que uno empieza como que a querer trascender, a despertar o a renacer realmente, ¿no? Y bueno, con estas fiestas pues nos motivan a más, ¿no? Entonces, un ciclo que termina no es un error, es un contrato de alma que ha llegado a su cumplimiento. Ya vamos a ir cerrando, no ese tipo de contratos que hacemos llamados de alguna manera como la muerte mística, ¿no? Del ego, para que el yo, el nuevo yo o el verdadero yo nazca, porque el viejo yo debe de ser honrado y despedido con mucho amor, con mucho respeto, independientemente de lo que vivamos o que vivimos en esa situación, en esas circunstancias, ¿no? En la disonancia cognitiva, sientes que tus acciones ya no coinciden con tus valores. El cerebro detecta que ese personaje ya, ya no es eficiente. De forma espiritual, es el llamado del alma, el cual no nace de la mente, sino nace desde tu lado profundo, desde tu ser profundo, en que sabe que hay un contrato de aprendizaje y esta etapa ha terminado, ¿no? Para iniciar esa nueva. A nivel de la sincronicidad del caos, el entorno se empieza a desmoronar. De repente aparatos fallan, de repente citas que se cancelan, proyectos que se terminan o que te cancelan, porque en el campo electromagnético las piezas hay que dejarlas y no puedes mirar atrás. Es como ya tomé una decisión, ya lo viví, viene el cambio. En lugares, hay ciertos lugares en donde tú ya te habitabas y te sentías muy cómodo, te empiezas a sentir bastante eh, fuera de lugar, bastante incómodo. Y eso es la disonancia de frecuencia. Hay un vacío también, un vacío fértil, para ponerle un nombre correcto. De repente dices, en todo donde estoy, esa sensación de que estoy desorientado no es depresión, no es falta de propósito, sino que se está haciendo un hueco para que de alguna manera en tu alma, en tu vida, se produzca algo nuevo. Y la repetición forzada. Hemos escuchado en muchas ocasiones que lo que no matas te fortalece o lo que no superas se vuelve a repetir y se repite de una manera muy dura, mucho más fuerte, porque como no lo has aprendido, ya llegó el momento que te tienes que graduar, sí o sí. Hay sincronicidades y números, como si el universo, de alguna manera, o la vida, te estuviera diciendo, vas bien, se te aparecen situaciones, números, o recuerdas el cumpleaños de alguien o el cumpleaños de algún ser fallecido, porque empieza a haber esa sincronicidad, esos encuentros
fortuitos que te dicen suelta, ya te estoy mandando una señal. La señal del cuerpo. Hay síntomas físicos muy muy claros y que he visto que a mucha gente le pasan, que es el cansancio extremo, presión aquí en el pecho, presión en el estómago, cambios en el sueño, de repente se empiezan a despertar a diferentes horas de la madrugada, y es porque el cuerpo, que es el templo de todo esto que estamos hablando de la energía, el ciclo viejo ya se está drenando para permitir la entrada a lo nuevo. También este burnout que existe en el agotamiento emocional, pues también ya va marcando un claro ejemplo de un trampolín, un crecimiento, ¿no? Y lo que hablábamos en anteriores programas, la oscuridad en el alma, esa oscuridad que de repente sientes que ya no puedes más, es porque es una sensación de soledad necesaria. Es una etapa en donde a lo mejor las personas con las que compartías todo el tiempo ya no se llevan tan bien y necesitan parar, necesitan darse ese espacio probablemente definitivo para darle continuidad al crecimiento tanto de tu proceso como de la persona. Pueden ser amigos, pareja y hasta familiares, ¿no? Y ver de repente insectos, de repente ver seres muy repetitivos como la mariposa, la libélula, la abeja, hasta las hormigas, hasta la misma mosca, ¿no? El ver tanto esos seres en tu vida, o en tu oficina, o en tu casa, o en tu baño, pues de repente dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Por dónde entraron? Son señales, por eso me encanta esa parte del budismo y de algunas otras culturas y cuestiones espirituales en donde no hay que matar, ¿no? Sino tratarlos de sacar de tu casa, porque hasta la cucaracha, que puede sonar muy asqueroso, la cucaracha también tiene muchos significados en cuestión de que tienes que hacerte más fuerte, ¿no? La cucaracha te dice que hay que hacerse más fuerte. Esa fortaleza que tiene ese ser es impresionante. Entonces realmente no puedo decir que todavía los admiro, porque todavía tengo un rechazo hacia la cucaracha, pero el ir entendiendo este tipo de cuestiones te hacen respetar más a los seres, ¿no? La mosca es esa situación de que no hay algo bien, porque normalmente la mosca, pues desafortunadamente sí está en la basura, ¿no? Sí está en las cosas que no sirven. Y bueno, cuando hay moscas en tu vida, pues de repente es que pues algo no está muy bien hecho, ¿no? Algo no huele bien en tu vida, por decirlo de alguna manera. La abeja trabajadora, la libélula, la transformación, la mariposa, pues es más que obvio, es el renacimiento total, la transformación total. Entonces también es importante ver todas estas señales. También le llamamos a estos ciclos, a estos cierres, la alquimia del dolor, porque ese entrelazamiento cuántico que hay sobre tu pasado, porque nos cuesta soltar, ¿no? Es la pregunta que también nos podríamos hacer. ¿Por qué me cuesta soltar? ¿Qué es lo que me ocurre? Toda esta explicación sobre estos cordones energéticos es porque nos atan a veces a situaciones, a exparejas, a familiares, a situaciones. Yo me acuerdo que en una empresa que trabajé y fui muy exitoso y me fue muy bien, cuando dejé de trabajar ahí, me costaba mucho trabajo olvidarla. Yo decía, ¿por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué lo dejé? Tendría que haber pensado mejor las cosas, no sé, muchas cosas. Cuando me di cuenta que esa transformación de soltar, de cortar ese cordón energético, cuántico, emocional, mental y espiritual, me vino algo mucho mejor, totalmente en mejora de salario, en mejor de posición, en mejor de personas, más aprendizaje. Entonces, también el cortar esos cordones, ¿no? De decir, corto eso que ya de alguna manera también ya me nace soltar, ¿no? El salto de fe, me encanta porque a veces arriésgate, hay que arriesgarse.
aventarse. A veces ni lo piensas. ¿Qué importa? Si tienes que educarte o construirte en el camino, no importa. Si tienes que estudiar más en el camino, hazlo. Pero arriesgarse también, ese salto de fe. Me encanta esa imagen donde están las dos peceras, en donde, perdón, está la pecera y está el mar, ¿no? Y un pez, pues dice, ¿qué habrá fuera de mi espacio, ¿no? De mi pecera. Y de repente se ve como el pez brinca, decide dar ese brinco, a arriesgarse, ¿no? ¿Y qué es lo que va a encontrar? Un mar. Entonces, esa situación me parece espectacular, de dar esos saltos de fe, de todo lo que te puedes construir o encontrar, se me hace completamente mágico, ¿no? La cuestión del karma y el dharma. El karma, de lo que vas a tener que experimentar, sí o sí, ¿eh? A mí algo que me ha vuelto un poquito caprichoso es que yo he visto tanto caer a las personas como he visualizado mi caída, ¿no? De lo que hacemos, no nos salvamos, ¿eh? Y me queda claro que lo vamos a tener que solucionar. Para evitar la palabra culpa o pago, hay que solucionarlo, ¿no? Ese cáncer, esa diabetes, ¿no? Ese cáncer, porque si el rencor, la venganza te da el cáncer, la diabetes, esa falta de dulzura en tu vida, que sientes que no eres merecedor porque te educaron a puros golpes o a maltratos, pues obviamente la diabetes pues te marca toda esa dulzura de la vida que tienes que enfrentar, de decir, por eso creo que todas las enfermedades son curables, porque, bueno, no creo, estoy seguro, yo al menos estoy seguro, de ir transformando tus palabras, tus acciones, tu vida, y todo eso al sanar, tiene que haber una transformación. Hay una serie que se llama Mi Otro Yo en Netflix, que habla de las constelaciones familiares, en donde una persona con cáncer logra pasar a otra etapa en cuestión de sanación espiritual, ¿no? De lo que vivió, de esas maldiciones generacionales que hay también familiares, ¿no? Que también nos corresponden vivir, querramos o no, por nacer en ese apellido o en esa situación. Y bueno, lo que es la transmutación de la memoria celular, ¿no? Que es parte de ese proceso para el cambio mágico de la vida de sanación, ¿no? Y obviamente todos estos rituales son transmutaciones en vivo, ¿no? La meditación del cordón de oro, el decreto de la soberanía, ¿no? El decreto de plantarte y decir, yo libero este ciclo con gratitud, reclamo mi energía, mi poder y mi paz. El aprendizaje en esta situación, en esta deuda, está sanado, está ganado, ¿no? Este tipo de decreto en cuestión de soberanía, de fuerza, ¿no? A nivel de la catarsis guiada, obviamente puedes tomar un curso, una terapia, en donde esta catarsis que vas haciendo, también esta transformación, porque yo que me curé de un cáncer, obviamente traía un rollo de negatividad, de venganza, de rencor, de muchas cosas que me molestaban, ¿no? No era capaz de perdonar. Entonces también en esta catarsis, al momento de sanar, ¿por qué también sané? Porque dije, tengo que transformar mi vida. O cambio, o mejor, la verdad suena fuerte, pero es como un suicidio ya dicho, me dejo morir, ¿no? ¿Para qué lucho para el cáncer? Mejor que me lleve rápido, porque también es una decisión, ¿no? No muy padre, pero bueno, son decisiones y hay que respetar, ¿no? El decreto de manifestar, que se habla tan comúnmente. Aquí por mucho que repitas, la vida no te lo va a dar. Es si realmente te crees lo que estás pidiendo. Yo, por ejemplo, hablo muy vagamente, a lo mejor muy descaradamente, diciéndote que yo creo que todas las enfermedades se curan. Pero yo no te lo estoy diciendo desde la duda, te lo estoy afirmando. Y ese es un decreto de manifestación que siempre he tenido en mi vida y afortunadamente he sanado.
Y no esto solamente del cáncer. Hablo de ese porque es más significativo, porque fue el que más me costó. Pero también te puedo hablar de glucosa, te puedo hablar de presión, te puedo hablar de recaídas también, de recaídas en el estómago, que es donde realmente empezó mi problema por las emociones. Entonces, estas manifestaciones, si realmente te las crees, las cumples. Y también lo económico, también los viajes, también el cambio de trabajo, también el soltar personas. Desafortunadamente a veces nos detenemos sin darnos cuenta. A veces hay gente que te roba tu paz y cuando la dejas ir y recuperas esa tranquilidad dices, pero carajo, ¿por qué me esperé tantos años? No lo puedo creer. Y es el masoquismo de no querer soltar, de no darle la oportunidad a lo nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto es una evolución consciente. Eh, hay un eco emocional de la vida que te va diciendo, te va marcando muchas cosas de las que realmente quieres, ¿no? Es el aceptar las nuevas rutas a nivel cerebral. No solamente hablo de misticismo y magia, también es de cuestión orgánica, científica, emocional, mental, racional. El, lo dice la filosofía, el trabajar con tantas máscaras te transformas en una. Como siempre lo digo, ayuda a la gente. A veces no sabes, pero cuando en cuestión del dinero, cuando se te está acabando, nos da miedo y decimos, voy a controlarlo más. No, no lo controles. Suéltalo, pero a gente que valga la pena, gente que necesite ayuda. No lo regales a comprarte un estéreo, que también vale la pena hacerse esos lujos, también sirve mucho para reconocer esa abundancia, pero ayuda. Normalmente dirás, qué loco, son mis últimos 100 pesos, ¿cómo voy a dar 50 a una persona de la calle? Hazlo. Y te prometo que si lo haces de corazón, se regresa, no en una vez, en muchísimas, se multiplica muchísimas veces. A veces el soltar, por ejemplo, ¿cuántos billetes? Me acuerdo en ese billetes de 50 pesos que se empezó a difundir en redes sociales, que valían 100,000 pesos, 200,000 pesos porque eran coleccionables y la gente no los gastaba. Y que llegó el momento en que la Casa de Moneda dijo, saben que los vamos a tener que descontinuar porque ya no hay en el mercado. Ese fanatismo es a lo que invito a que dejes de tener. Eso, que no te creas todo lo que te dicen. Vívelo, experimentalo. Y hay muchas situaciones, ¿no? Sobre todo de anclajes de magnetización a través del destino, ¿no? El estar vacío y limpio te va a llevar a traer cosas nuevas, cosas interesantes, cosas pues muy bellas de disfrutar, ¿no? El hecho de que no te estás rompiendo, te estás abriendo a que entre la luz. Por eso esa teoría de los japoneses, de cuando algo se rompe, más que tirarlo a la basura, reestructurarlo con oro, esas marcas que tiene un florero, un plato, un cuadro, una foto, ponerle oro, se me hace completamente espectacular, porque la herida no se trata de meter el dedo en la llaga, en la herida. De lo que se trata es de reconocer qué es lo que te está doliendo y enfrentarlo para poderlo liberar, y eso te limpia. Eso completamente te limpia. El recordar, tengo a alguien muy cercano que admiro mucho y quiero mucho, recordó un bloqueo que tuvo en su infancia. Y eso le llevó a abrirse y a recuperar su fuerza. Y fue algo que me parece espectacular. Recordar esos bloqueos no es para sufrirlos, es para tratar de entender qué ocurrió y de repente llega la respuesta. A veces hay sueños que no te acuerdas y son mensajes también. Yo siempre he dicho que el sueño es el lenguaje de Dios contigo y de repente no te acuerdas. Bueno,
no te frustres, a veces te olvidan las cosas, que se te olviden, de repente llegan, de repente llegan. Entonces, hagámoslo. Y bueno, vayamos cerrando de estos anclajes positivos. También tenemos lo que son las bendiciones colectivas, ¿no? Esa energía en la que todos de repente crean en cuestión de religión o de cuestión de grupos o cuestión de amigos, de ir creando una red de luz y soporte, ¿no? El sello de protección, esto es mucho de Saint Germain, de la luz morada, de la luz violeta, de poderte cubrir con esa luz, porque eso transmuta, todo lo morado es transmutación. Y para quitarle un poquito lo mágico a lo de Saint Germain, los sacerdotes también utilizan, sobre todo los papas, utilizan el morado, y el morado es de mucha transmutación. Agradecer, honrar y liberar todo lo que uno vive. Hacer una carta, reconocer la persona que fuiste y que se transformó, y también ver lo doloroso que fue ese ciclo, pero ya terminó. Cerrar un ciclo no es poner un candado, es abrir una puerta que está bloqueada por el pasado. En la evolución interior, decir adiós es el primer paso para decirte sí a ti mismo. Y bueno, nada más como recomendaciones, toda esta información la pueden buscar en los procesos de transición de William Bridges, y también en buscar los sitios de redes sociales, que es de Greater Good Science Center, y también con Deepak Chopra, que hay muchas cuestiones en cuestión de meditaciones, y también visitar el sitio del Institute of Noetic Sciences. Y bueno, pues muy buenas